Muy buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta ocasión vengo con un vídeo en el que te voy a explicar cómo organizar el tiempo. Te voy a explicar cómo puedes organizar tu tiempo de trabajo y cómo lo organizo yo particularmente dentro de mis tareas SEO. Evidentemente, cada caso puede ser particular y totalmente diferente, pero yo te voy a explicar lo que a mí realmente me funciona. Para comenzar, quiero que primero te mentalices en que el tiempo es el mayor valor que tenemos los emprendedores. El tiempo, para la gente que trabaja en Internet, va a ser lo esencial, lo que va a invertir, porque realmente cuando tienes un negocio en Internet, tienes dos cosas, tiempo o dinero. Si tienes más tiempo, tienes que invertir menos dinero. Si tienes más dinero, tendrás que invertir menos tiempo. Pero evidentemente cuando empiezas en Internet, lo que no tienes es dinero. Por lo tanto, no desperdicies tu tiempo, organízalo al máximo y todo lo que veas que es una pérdida de tiempo, no es rentable, no le sacas ninguna cosa positiva, deséchala. Primero te voy a explicar algunos consejos para planificar el tiempo en general y después pasaré a explicarte cómo planificar el tiempo de trabajo SEO. Que bueno, al fin y al cabo puede valer para cualquier otra disciplina, pero como mi caso es el SEO, yo te explicaré de cara a SEO. Lo primero que tienes que tener muy claro es la diferenciación entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. A mí también me resultó bastante complicado al principio. Es normal, cuando estás trabajando en casa, estás trabajando para ti, tienes sobre todo bastantes cosas divertidas en tu casa o en tu entorno de trabajo, pues ¿cómo diferencias en qué momento juegas a un juego, en qué momento te vas a dar una vuelta al parque, en qué momento te vas a ver una película al cine, escuchas música y no haces nada más, y en qué momento trabajas? Es muy fácil el estar trabajando, el agobiarte un poco y ponerte a ver una película de una hora y quitar ese tiempo de trabajo. Por lo tanto, es muy importante que estimes X tiempo de trabajo y X tiempo de ocio y que no los mezcles. Sí que es verdad que es complicado, ¿no?, cuando estás en casa porque te levantas, tienes un montón de cosas para hacer y dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar o me pongo a hacer algo de ocio? Pues mira, voy a hacer algo de ocio y trabajo un poquito después. Venga, solo 5 minutos. Y esos 5 minutos se convierten en una hora. Por lo tanto, aquí la cosa se complica. Lo que se suele decir es esto, que separes un tiempo de otro, pero la realidad es que a mí eso no me funcionó. Yo intenté separar un tiempo y otro y lo que hacía era jugar cuando me salía de las narices. Por lo tanto, yo lo que hice en su momento fue directamente quitar de en medio todas las cosas que me podían entretener. Por ejemplo, todos los juegos que tenía en el ordenador en su momento los desinstalé. Así no podía haber ninguna tentación, no jugaba y empleaba ese tiempo en trabajar. Evidentemente ahora ya ha cambiado la cosa, ¿no? Con el tiempo que ya te haces al trabajo, ya te mentalizas, es diferente, ya sabes que tienes que trabajar, cuál es tu horario, las cosas que tienes que hacer y ya puedes tener juegos. Pero a mí, al principio, la única manera fue esa, fue cortar radicalmente y fue lo que me funcionó de verdad. Otro de los grandes problemas es que en la actualidad tenemos un montón de cosas como las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, tenemos WhatsApp, grupos de WhatsApp, Telegram, grupos de Telegram, Skype, un montón de grupos de Skype, y es muy fácil entretenernos con ellos. Sí que es verdad que mucha gente pues dice, no, los voy a utilizar solo para trabajo, ¿no? Porque existen grupos de Skype de trabajo, de SEO, de marketing, de redactores, de la disciplina que tú trabajes. También existen de Telegram, existe también algunos grupillos en Twitter, o te metes a Twitter porque dices, no, voy a mantenerme actualizado. Vale, sí, está bien la teoría. Y está bien que digas, no, solamente me meto X tiempo. Pero es que al fin y al cabo, me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha más gente, el verse que parecía que no te estaba afectando, que tu rendimiento estaba siendo el mismo, pero estabas quitando muchísimo tiempo por culpa de grupos de Telegram, de Skype, de WhatsApp, porque estabas constantemente. Pequeños momentos, pero esos pequeños momentos suman mucho tiempo. Y encima interrumpes tareas que estás haciendo. Por lo tanto, sí que veo muy importante, sobre todo cuando empiezas, el que delimites X tiempo a estar en esas redes sociales, a estar en esos grupos, porque si no, vas a pasar mucho tiempo y sin darte cuenta vas a perderlo, porque va a ser tiempo que dices, no era tanto tiempo, solamente es un ratito, solo me meto unos minutos. Al final del día te aseguro que es muchísimo tiempo y cuando dejas de hacerlo notas bastante la mejoría en lo que es tu trabajo. Evidentemente, a más horas que le eches de trabajo, más atención, más intensidad, al final el trabajo lo va a repercutir.
Por lo tanto, importante el que, sobre todo al principio, te lo limites. O sea, yo, por ejemplo, sí que tuve que hacerlo. Y el decir, mira, solamente lo voy a hacer o por la mañana o por la tarde o no lo hago hasta el fin de semana, con lo cual esto es algo que hay que tener en cuenta. Evidentemente a cada uno pues, le puede funcionar una cosa diferente, unos trucos diferentes y es posible que alguna persona sea capaz de compaginarlo todo. También tengo que decir que depende de tu caso, ¿no? No es lo mismo que estés empezando a que ya tengas, digamos, todo el negocio montado, ya todo funcionando, gente trabajando para ti, que ya cambia la cosa y puedes emplear más tiempo en esos pequeños momentos de hablar con otra gente y relacionarte. Otro tema muy, muy importante es la productividad. Estar 8 o 10 horas delante de una pantalla de un ordenador no significa que seas 100% productivo. Yo puedo estar 8 horas delante de una pantalla y no haber hecho nada. Y esto ocurre mucho, sobre todo porque empezamos a hacer tareas que no debemos, empezamos que sí a ver en internet otras cosas, a consultar noticias, te pones a ver Analytics 1000 veces, a ver la cuenta de AdSense 1000 veces. Porque te metas 10 veces al día no va a subir el dinero de AdSense ni van a subir las visitas de manera exagerada. Por lo tanto, es importante el que veamos si estamos siendo o no productivos. Que sí, que la teoría está muy bien, que es esta. Pero realmente es muy, muy complicado el ver si somos productivos o no. A ver, tenemos que pensar que somos humanos, ¿no? Cuando estás en cualquier otro trabajo, te dejan X periodos de descanso cada X horas, y es por algo, es por productividad, porque te cansas, necesitas relajarte un poco. Por lo tanto, aunque lo que te voy a decir, yo no lo hago, ¿no? Por ejemplo, mi novia sí que lo hace, él coge, y cada X tiempo, pues descansa un poco, porque así luego es más productiva. Yo no, yo soy un masoca. Me encanta estar ahí pegado con los ojos abiertos y que se me queme la retina delante de la pantalla y no hago prácticamente descansos. Pero sí que es verdad que hay gente que lo necesita. Y con esos descansos que parece, dices, hostia, estoy perdiendo media hora, estoy perdiendo un cuarto de hora descansando. No lo estás perdiendo. Si lo necesitas para poder ser más productivo después, pues mejor, porque esa media hora que pierdes, luego lo ganas, porque el tiempo que estés después va a ser productivo y va a servir para algo. Como he comentado al principio, estar delante de la pantalla del ordenador no genera billetes, ni sube las webs, ni nada por el estilo. Por lo tanto, plantéatelo en tu caso en concreto, si necesitas hacer esos descansos, el poder desahogarte un poquito, ¿no? de lo que es el momento de trabajo. Otro tema muy importante es el realizar todas las tareas que tengas que hacer en el mes, en la semana o en el día. ¿A qué me refiero con tareas? Evidentemente todos tenemos X tareas que hacer. O sea, si tienes clientes, tienes que hacer X tareas en los clientes. Si tienes proyectos propios, vas a tener que imponerte tareas en ellos, ya sea de redacción, de hacer enlaces, de modificar la arquitectura, lo que sea. O poder otra vez hacer un análisis del estado en el que está el proyecto. Vas a tener que hacer esa lista de tareas o contratar más redactores o contratar más tal o hacer tal. O sea, son tareas que tienes que hacer sí o sí. Por lo tanto, es muy fácil que alguna de esas tareas dejes de hacerla, sobre todo si vamos de cabeza. Cuando empiezas y tienes dos cosas que hacer, bien, pero cuando empiezan a sumarse tareas, eso se complica bastante. Por lo tanto, lo ideal es que hagamos esas listas de tareas, las apuntemos y vayamos haciendo, digamos, ese checklist de ya lo he completado, ya tal. Esto está muy bien. La gente dice que hay que hacerte esas listas de tareas en programas tipo Trello, en agendas electrónicas. Sí, está genial, pero a mí eso me ha funcionado como el culo. Yo no soy de utilizar Trello, no soy de utilizar estas listas. Llamadme anticuado, llamadme arcaico, pero yo utilizo mi libreta y un bolígrafo. Sí, que parece que trabajamos en internet, que estamos súper modernizados, pero yo lo he intentado trabajar con Trello, con programas que te hacen listas de tareas, pero soy incapaz de volver a entrar a Trello, de actualizarlo y al final me hace perder más tiempo del que gano. Por lo tanto, en mi caso particular, bueno, para otras personas no, que yo sé personas que trabajan muy bien con Trello y con este tipo de programas, pero en mi caso particular yo lo que tengo es un papelito en el que me apunto las tareas que tengo que hacer ese mes, las tareas que voy a hacer en esa semana y las tareas que voy a hacer en ese día concreto. Por lo tanto, así voy tachando las tareas que ya he hecho ese día, las que no las he hecho, pues muy mal, o sea, tendría que haberlas terminado, pero así también sé si alguna no me ha dado tiempo, no he podido, la puedo asignar al día siguiente. Y así nunca se queda nada sin hacer. Repito de nuevo, quizás no sea lo ideal para todo el mundo, pero a mí es lo que mejor me ha funcionado. Otro gran problema a la hora de organizar nuestro tiempo es la procrastinación. ¿Qué significa esto?
el que las tareas que más nos cuestan, que más dificultad nos llega con ellas, solemos ir dejándolas. Decimos, no, la hacemos para el final, o la hacemos otro día, o ya la haré. Esto es algo muy típico. Seguro que tú mismo que me estás escuchando dirás, hostia, ¿cómo me suena eso de esta tarea que no me gusta, la voy dejando poco a poco? Pues lo que dice la teoría es que las cosas que más te cuestan las hagas a primera hora del día, porque es cuando más fresco estás, etcétera. Esto hasta ahora lo estaba haciendo así, y la verdad es que, pues bueno, me funcionaba bien. Mucho mejor que el decir ya lo haré. Pero tengo que decir que ahora pues tengo un nuevo sistema, ¿no? Lo que he ideado es, como tengo bastantes cosas que hacer todos los días, un día a la semana lo destino a esas tareas que me gustan tan poco, que realmente me repatean. A mí, por ejemplo, me gusta muy poco el tener que responder hileras de emails, responder un montón de llamadas, porque al final me hacen perder mucho tiempo. Cada vez que hago una llamada, estoy un montón de tiempo en la llamada, los emails envías, respondes. Por lo tanto, he intentado destinar un día a la semana a todas estas tareas que no me gustan tanto. Y cuando veo que se acumulan mucho, pues los divido en 2 días, ¿no? Que no pasa nada. Pero así, de esta manera, me obligo a que en ese día me centre exclusivamente en esas tareas que no me gustan y las tenga que terminar. Por lo tanto, no pasan de ese día. A ver, que no quita que si un día puntual, aparte, pues tienes que hacer algún tipo de esas tareas porque urgen más, las haga también. Pero el grueso, digamos, lo destino a esos días. Y la verdad es que me funciona bastante bien porque es una manera de obligarme a hacerlo. Otro tema también bastante importante a la hora de organizar nuestro tiempo es que, evidentemente, cuando empezamos necesitamos emplear muchas más horas, muchos más días a lo que es el trabajo, porque estamos empezando, somos nosotros solos, no tenemos a nadie más. Bueno, cuando llevas ya un tiempo, pues colaboras con mucha gente, haces tratos, etcétera, y ya es diferente, ¿no? Ya trabajas con más personas. Pero cuando empiezas eres tú solo y necesitas emplear mucho tiempo. El problema de esto es que al principio está bien, ¿no? Todos hemos trabajado 7 días a la semana, en vez de 10 horas, 12, 14, y nos ha venido bien porque era lo que necesitábamos hacer en ese momento. Pero llega un momento en el que también te sobrecargas. Te sobrecargas porque es que en este trabajo tenemos que ser creativos, tener ideas nuevas, frescas sobre todo, y eso no es algo que podamos llevar ese ritmo constantemente. Sobre todo porque es que al final va a decaer nuestra productividad, va a decaer las ideas y vamos a hacer una chapuza totalmente. La gente normalmente te dice que no, que desde el principio te tomes esos días de descanso, libres, tal. A ver, yo no voy a decir eso, porque realmente al principio tenemos que hacer ese sobreesfuerzo. O sea, si te dijera lo contrario estaría mintiendo. Pero sí que es verdad que cuando ya pasa un tiempo, tienes que dedicar algunos días a ti. Ya no digo a que te viajes, a que te vayas fuera, a que te vayas a hacer algo divertido, que sí, que lo puedes hacer en esos días, pero aunque no quieras hacerlo o no quieras salir de casa, por lo menos destina esos días a ti, a abrirte una botella de vino, a beberte una cerveza, a hacer algo que no sea trabajo y que te haga que tu cabeza se despeje. Luego vuelves después de ese día o 2 días de despejarte, vuelves con las ideas mucho más claras, cosas que creías que eran más complicadas o cosas que te estaban suponiendo un dolor de cabeza, ves que realmente no lo eran. O sea, ves las cosas con otra perspectiva. Por lo tanto, importante tener en cuenta esto también. De cara a SEO, la planificación del tiempo va a depender en gran medida de si estás trabajando con proyectos propios, con clientes o con ambos a la vez. Evidentemente, si trabajas con clientes, el ritmo de trabajo, las tareas, la organización va a tener que ser mucho más amplia, mucho más, porque evidentemente no es lo mismo trabajar 4 proyectos tuyos que llevar 10 clientes y sobre todo según qué clientes, porque te piden tareas muy específicas o ese proyecto requiere esas tareas tan específicas. Por lo tanto, los consejos que voy a dar van a estar más enfocados a proyectos propios, a la gestión que tenemos nuestra propia, porque al fin y al cabo es la gestión de tiempo que tenemos los que empezamos en el mundo del SEO, que normalmente solemos empezar con proyectos propios. Una parte muy importante que tenemos que reservar es el estar 1 o 2 días al mes pensando, elaborando ideas nuevas para proyectos, porque cuando empezamos en el mundo del SEO es muy fácil que montemos una web o 2
y nos obcequemos con ellas, queramos subirlas sí o sí, esas webs no suban, pase un mes, 2 meses, 3 meses, solamente estemos trabajando esos proyectos y realmente no consigamos que suban bien o no como nosotros pensábamos, porque eso también puede pasar, ¿no? Que sí que suban, pero tengan un tope mucho más bajo de visitas o de dinero que el que nosotros estábamos pensando. Y por lo tanto, pase un año o 2 y digamos, hemos llegado a un punto en el que no hemos avanzado nada, seguimos teniendo unos ingresos muy bajos, proyectos muy pequeños. Por lo tanto, importante que hagamos esa parada al mes, que digamos, vamos a dedicarle un día, o bien, al día 30, al día 31, o el día 1, voy a dedicarlo a, o el día 1 y el día 2, lo voy a dedicar a pensar, a sacar ideas para nuevos proyectos, a investigar para sacar nuevos proyectos. Y así estés todos los meses constantemente sacando nuevos proyectos. A ver, no digo que te obceques en sacar 1000 proyectos, pero sí que saca algunos alternativos y tampoco digo que saques cualquier mierda, ¿no? Hablando mal. Saca proyectos que creas que pueden tener futuro, pero sí ve sacando más cosas porque ten en cuenta que de todos los proyectos que saques no van a triunfar todos, no van a subir todos, y el que te diga lo contrario miente. Hay muchos factores aparte del buen trabajo, suerte, estar en un buen momento adecuado, el que en ese cojas un dominio que funcione mejor, un aspirador que funcione mejor. Bueno, hay muchísimos factores que pueden afectar. Por lo tanto, si haces un proyecto y fracasas, pues bueno, te quedas ahí. Si haces 10, hay más probabilidades de que alguno de ellos funcione bien. Por lo tanto, es importante que hagas estas pequeñas reuniones, que yo también lo suelo hacer, ¿no? Con mi equipo, el pararnos a ver una vez al mes o dos y con una copa de vino en mano, que siempre salen mejor las ideas, el coger y idear nuevos proyectos. A ver, si haces proyectos a más gran escala, pues a lo mejor no hace falta que te reúnas una vez al mes, ¿no? Igual cada 3 meses o 4, pues ideas nuevos proyectos. Pero importante hacerlo. Otra cosa muy importante es que también, de cara a final de mes o principios de mes, dediques un día a el resumen de los proyectos que estás llevando. ¿Por qué es importante esto? Porque puede que estés llevando algún proyecto, varios, y que tú pienses que todo está funcionando bien, estés esperando nuevos avances, pero realmente no te paras a analizar. El coger y decir, mira, vamos a pararnos a ver estadísticas, cómo estaba antes, cómo está ahora, los avances que ha tenido, qué acciones has tomado hasta ahora en ese proyecto y sobre todo, qué acciones vas a tomar después en ese proyecto. Es decir, vas a planificar si necesita más contenido, si necesita más enlaces, en qué sitios, si tienes que comprar enlaces, si no, si necesitas enviarle tráfico, si necesitas hacer acciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, planifica el futuro de esos proyectos, porque si no lo planificas, vas a estar haciendo acciones, digamos, sueltas, acciones un poco al azar, y por lo tanto el futuro de ese proyecto va a ser más incierto, ¿no? Sin embargo, si te vas planificando eso, vas viendo el estado en el que está, lo que va necesitando, probablemente asegures el que funcione mejor. Por lo tanto, también es importante que destines un día o 2 a esto cada mes. Otra cosa importante que ya he mencionado antes en los consejos generales es que no pierdas tiempo en Analytics, en AdSense, en las plataformas donde cobras el dinero, el estar constantemente viendo estadísticas, el viendo el dinero que ha entrado. No digo que no sea importante verlo, pero no necesitas ver todos los días, porque al fin y al cabo lo que necesitas hacer es trabajar y conseguir que suba. Por lo tanto, no pierdas tiempo ni te obceques en eso. Otra parte del tiempo que tenemos que destinar, sobre todo cuando empezamos, es al contenido. Luego ya cuando llevas más tiempo, pues evidentemente colaboras con gente, derivas trabajo a otra gente y pues no realizas tanto contenido o no realizas directamente contenido. Pero sí que es verdad que las webs necesitan contenido, sí o sí. El problema está en que muchas veces empleamos demasiado tiempo en contenido. Estoy viendo gente que emplea el 80 o el 90% del tiempo en hacer contenidos. Y esto me parece una auténtica burrada y una auténtica aberración. Sobre todo cuando son proyectos que empiezan. Vamos a pensar fríamente. Es verdad que el contenido, el usuario tiene que ser bueno, ¿no? Si es un contenido de mierda, el usuario se va de la web. Vale, hasta ahí bien. Pero nos están metiendo en la cabeza que si el contenido es el rey, el contenido tiene que ser perfecto, si no, la experiencia de usuario es mala. Pero tú empiezas una web que no te visita ni tu novia, no te visita nadie. ¿Y qué experiencia de usuario se va a generar si no tienes visitas? Da igual el contenido que tengas. Tienes que tener un contenido que sea bueno para Google, que te ayude a subir en Google, que sea bueno para eso. Y luego cuando suba, ya meterás un contenido que sea bueno también para el usuario. Ya lo modificarás, ya lo mejorarás.
O sea, no tiene sentido el que hagas artículos de 10.000 palabras perfectos, que te cueste un día entero hacer el artículo, o que te cueste 10 horas hacer el artículo, 5 horas por decir, ¿no? Porque si haces un artículo bastante extenso, pensando en todo lo que dices, copywriting, temas de estos de neuromarketing que están ahora de moda también, ¿no? Que sí, están muy bien, pero una web que no visita a nadie, no te hace falta eso. O lo mismo, si contratas los artículos, te va a costar un pastón un artículo de 10.000 palabras y encima redactado de esa manera. Mejor que hagas artículos más pequeños, menos elaborados, que te cuesten menos tiempo o que te cuesten menos dinero si los subcontratas o incluso que los spinés. Y así empezarás a rodar el proyecto, empezarás a recibir esas primeras visitas y cuando veas que, mira, ya está este artículo en el top 10, en el top 15, es hora ya de que lo mejores, es hora de que sea bueno para el usuario. Ahí sí que va a empezar a recibir visitas y necesita tener buena experiencia de usuario. Pero al principio, ¿para qué? Si realmente no lo ve nadie. Todo este tiempo que nos ahorramos en hacer contenido es un tiempo que deberíamos de aprovechar para poder planificar los proyectos. La planificación de los proyectos a veces es algo que la gente no emplea nada de tiempo. Se te ocurre una idea, la lanzas y empiezas a trabajar ya. Es algo muy típico, ¿no? Tenemos el ansia ese de quiero subir ya la web, quiero lanzarla, quiero que coja visitas, tráfico, dinero. Sí, está bien, ¿no? Pero realmente merece la pena pararte, emplear, pues yo qué sé, un 10% del día, ¿no? Tampoco pido mucho, un 5, un 10%. No todos los días tienes que hacer nuevos proyectos, ni tienes que hacer cambios en los proyectos, ni tienes que evaluar el cambio de rumbo del proyecto. O incluso estimar algún día al mes solamente para eso. Y esos proyectos nuevos, esos proyectos que cambian de rumbo, planifícalos bien. Haz una buena arquitectura, porque esto es un problema muchas veces. Hacemos una arquitectura, pues bueno, como sale, ¿no? Y realmente luego, cuando sube la web, tenemos que modificar todo, empezar a hacer redirecciones 301, cambiarlo todo, destrozar la web de nuevo para poder hacerla bien. Hazla bien desde el principio. Piensa en grande siempre. Yo cuando monto un proyecto, siempre pienso en grande. Muchas veces me dice la gente, no, es que estás planificando demasiado, estás pensando mucho más allá. A lo mejor el proyecto pues no funciona, lo desechas. Pero si funciona, me voy a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro. Un ejemplo muy claro. Empiezo con un dominio.es porque no he encontrado ningún .com que me convenza y el .es estaba bien. Pues bueno, para empezar ya estás perdiendo las visitas que había en el .com. Y para continuar, como ese proyecto que tú hayas pensado que solamente iba a estar en España, quieras internacionalizarlo, ya te ves con problemas, que no vas a poder meterlo en el dominio, va a ser más complicado, que sí, que a ver, que lo puedes meter otro idioma en un .es, pero el .es está geolocalizado para España y yo no metería otro idioma que no sea el español dentro de un .es. O, por ejemplo, temas de marca, ¿no? Que dices, pues mira, voy a hacer un proyecto y lo hago con una AMD, es un proyecto que puede que sea muy grande, pero... Y luego te arrepientes, dices, hostia, ojalá hubiera hecho un dominio de marca, porque así también se puede internacionalizar más fácil, porque evidentemente si haces, por ejemplo, vestidos de novia, punto lo que sea, pues eso no lo puedes internacionalizar. O tampoco hace marca, porque sí que está la keyword, está bien para un nicho pequeño, algo que quieras explotar rápido, pero para algo que digas va a ampliar, pues necesitas marca. Por lo tanto, sí que es importante para mí el que le empleemos cierto tiempo en organizar esos proyectos, en poder gestionarlos, en poder planificarlos bien, porque luego esto nos ahorrará mucho tiempo en el futuro y al final, si nos ahorra tiempo en el futuro, es algo bastante bueno. Algo también muy importante es emplear tiempo en enlaces. Hay veces que estoy viendo gente que dice, sí, yo empleo la mayor parte del tiempo en contenido, como he dicho antes, y en enlaces muy poco o nada. Porque he leído que los enlaces son antinaturales, porque he leído que no le gustan a Google, o porque he leído que no hay que hacerlos, que los enlaces tienen que venir solos. Pues sí, eso está muy bien, está genial. El que te digan, no, si haces el contenido bueno, los enlaces vienen solos. Sí, vendrán solos cuando alguien conozca tu contenido, pero es que si no estás posicionado, nadie te conoce, nadie te hace enlaces. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. No tengo enlaces porque no los hago porque hago contenido bueno para que me enlacen solo, pero como no estoy posicionado, pues no me llegan enlaces. Por lo tanto, nunca tienes enlaces. Yo tengo que decir que he tenido y tengo webs que reciben muchos enlaces solos. Sí, pero ¿cuándo los han empezado a recibir? Cuando han cogido el top, están en el top 1, top 2, top 3 de keywords importantes, o posicionan un montón de long tails, empiezan a coger familia. Ahí sí que empiezan a recibir enlaces, pero al principio no. Por lo tanto, en los proyectos tenemos que destinarle un tiempo a hacer enlaces. Bueno, a hacer, a comprar, a lo que tú quieras, ¿no? O hacer y comprar, planificar la compra, a hacer esa estrategia de anchor text, hacer esa estrategia de enlaces para que suba, porque al fin y al cabo Google pues sigue teniendo su algoritmo esa gran parte de importancia de los enlaces, que le ha ido restando con el tiempo, pero sigue siendo bastante importante. Por lo tanto,
Haz enlaces, planifícale tiempo, pero también tengo que puntualizar aquí. No te obsesiones al principio. Y no me refiero a obsesionarte con hacer enlaces, sino a obsesionarte con meterle muchísimos enlaces a un proyecto al principio. ¿Por qué digo esto? Porque, como he repetido constantemente, no todos los proyectos van a ir a buen puerto, no todos los proyectos los vamos a continuar, no todos van a triunfar. Por lo tanto, es una tontería que le metas 1000 euros en enlaces a un proyecto o que le metas un trabajo de una semana o 2 o 3 o 4 de meterle enlaces constantemente y no meterle a ningún proyecto más, si luego lo vas a dejar tirado. Es mucho mejor que trabajes esos proyectos, le metas enlaces, lo dejes madurar, veas qué efecto están teniendo, esperes una semana, 2, 3, si es un proyecto nuevo, esperes un mes, o empiezas a meterle enlaces muy poco a poco y lo dividas entre varios proyectos, porque así luego verás cómo está resultando y no perderás de nuevo el tiempo en un proyecto que a lo mejor no te va a subir. La formación también es algo muy importante. A veces no se le da valor o piensas que no necesitas formación, que eres autodidacta. Sí, todos somos autodidactas y hacer un curso o formarte también es ser autodidacta en parte, ¿no? Porque tú decides hacer ese curso, hacer otro, hacer tal. El tema está en que tenemos que dedicar X tiempo tanto a formación como a prácticas, porque el SEO es algo muy cambiante, algo que varía bastante, Google cambia, las cosas que averiguamos, las cosas que indagamos también van cambiando, van saliendo nuevas cosas. Aparte también cada uno tenemos nuestro punto de vista. O sea, yo no me considero el mejor SEO, no considero que otros pues, sean también los mejores SEOs, considero que cada uno somos buenos en lo que estamos haciendo, tenemos un punto de vista y si pudiéramos combinarnos varios SEO, realmente saldría un mega SEO, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. O sea, cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y a cada uno nos funciona una cosa. Ahora bien, puedes decir, pues no quiero emplear tiempo en hacer cursos, hay cosas gratuitas. Sí, está bien, hay artículos gratuitos, pero el tiempo que pierdes en buscar artículos gratuitos, el decir, mira, este artículo está desfasado, este otro realmente es un refrito de otros artículos, es muchísimo tiempo que pierdes. Y el tiempo es el mayor valor que tenemos. Por lo tanto, merece la pena a veces el adquirir un curso, ¿no? Por ejemplo, está mi curso Training Rosa, en el que vuelco toda mi práctica, todo lo que hago, cómo trabajo, mi forma de trabajar, pero realmente hay muchos más cursos también. Y no digo que realmente tengas que hacer el mío, sino que es interesante que hagas varios, porque así contrastas la forma de trabajar de cada uno. Te quedas con lo mejor y luego sacas tú tus propias conclusiones, haces tus prácticas. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Internet, esto era un problema. No había cursos de SEO, no había formación. Es que realmente no se llamaba ni SEO. O sea, subíamos webs, ganábamos dinero, no sabíamos lo que era. Entonces, teníamos un grave problema en esa época, porque cuando te subía una web, bien, pero cuando te bajaba, no sabías por qué. No tenías a quién consultar, no había prácticamente nada. Había un par de foros, estaba Soy Webmaster, estaba Foro de Webmasters, y había poco más. Y era un grave problema, o sea, yo tuve que aprender a base de golpes y realmente me hubiera encantado que en aquella época hubiera un curso, una persona, un profesional que me dijera, te puedo aconsejar en esto, en lo otro. Y encima en aquella época era mucho más complicado contactar con otra gente. Hablabas con 4 conocidos que tenías del sector, pero estábamos mucho más ocultos, ¿no? Tampoco había redes sociales, tampoco... pues realmente hablábamos por ir hispano, luego cuando vino Messenger, que era la revolución, ¿no? Ahora, por ejemplo, Skype, que es el homólogo, no parece algo muy avanzado, además parece incluso anticuado, pero en aquella época Messenger era la leche. Y lo dicho, ojalá en aquella época hubiera existido algo con lo que poder apoyarme. Por lo tanto, aprovechadlo, aprovecha el que tienes esa oportunidad de seguir formándote, seguir aprendiendo, pero no te quedes solamente en formarte, quédate también en practicarlo. O sea, todo lo que aprendas, si no lo practicas, lo pruebas tú, porque lo que alguien te pueda decir que funciona, para otro caso a lo mejor no funciona. Por lo tanto, tienes que probarlo. Si no lo pruebas, no te sirve de nada. Después de haberte dado esta larga charla sobre cómo organizar el tiempo, que sé que puede ser un poco pesado, ¿no? el hablar tanto de esto, pero creo que es algo muy interesante, muy importante y que realmente nos puede aportar como profesionales a todos. Espero que te haya gustado, que sobre todo empieces a poner en práctica ciertas cosas, que pruebes en ti mismo y que saques conclusiones, que veas lo que realmente mejor te funciona a ti, porque nadie mejor que tú lo vas a ver. Nos vemos en el próximo vídeo.